Recursos naturales. Los recursos naturales es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano. Esto quiere decir que los recursos naturales son valiosos para la sociedad humana por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa. Nos brindan materias primas tales como los minerales, alimentos o de forma directa a través de los servicios ecológicos. Se produce de forma natural, lo que significa que los humanos no pueden hacer recursos naturales, pero sí modificarlos para su beneficio. Además, hay que tener presente que la seguridad económica de un país depende de la sabia administración que se haga a los recursos naturales. Tipos de recursos naturales. Recursos renovables. Los recursos renovables son todos aquellos recursos que no se agotan con su utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la que los recursos disminuyen. Dentro de la categoría de recursos renovables encontramos la flora y la fauna, la energía eólica, la energía hidráulica, la madera, la radiación solar, entre otros. Ciertos recursos renovables suelen utilizarse como fuente de energía. También cabe destacar que los recursos renovables pueden dejar de ser renovables si su tasa de utilización es tan alta que evita su renovación. En tal sentido, debe realizarse el uso racional e inteligente que permita su sustentabilidad para que éste siga siendo un recurso renovable. Recursos no renovables. Los recursos no renovables son recursos naturales que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas, ya que la naturaleza no puede recrearlos en periodos geológicos cortos. El valor económico depende de su escasez y demanda, y es el tema que preocupa a la economía. Su utilidad como recurso depende de su aplicabilidad, pero también del coste económico y del coste energético de su localización y explotación. Algunos de los recursos no renovables empleados como fuente de energía son el petróleo, que es empleado como combustible en los medios de transporte a motor, y el carbón, por medio de la combustión, puede generar energía. Los recursos no renovables se engloban en minerales, que estos a su vez se dividen en metálicos, no metálicos y energéticos. Los metálicos, como el cobre, el hierro, la plata, el plomo, la bauxita, el estaño, el zinc y el oro. Y los no metálicos, como la arena, la grava, la caliza, el fosfato, la arcilla, el granito, el nitrato, el azufre, el yodo, la sal, entre otros. Energéticos, como el carbón, el petróleo, el gas, el uranio y el plutonio. Recursos inagotables. También se les suele conocer como recursos continuos. Se trata de fuentes de energía que nunca se llegan a extinguir ni agotar, y que a la vez no causan ningún daño a la actividad humana. Ejemplo de este tipo de recursos es el aire y el agua. Sin embargo, deben de cuidarse para evitar que se contaminen, ya que de lo contrario puede ser perjudicial para todos los seres. Recursos naturales en Venezuela. Tenemos un país con una gran cantidad de recursos naturales que constituyen la base económica del país. Son de gran importancia por ser nuestro patrimonio nacional, que representan los elementos materiales necesarios para satisfacer nuestros requerimientos de alimentación, vestido, vivienda, energía y demás productos de la población, pero que garantizan el bienestar de las generaciones futuras, si se utilizan de manera racional y sustentable. Los recursos no renovables que existen en Venezuela son petróleo, gas, carbón, oro, hierro, plata, cobre, plomo, estaño, manganeso, níquel, titanio, mercurio, tungsteno, diamantes, bauxita, cromo, magnesita, fosfato y mica. Manejo de los recursos naturales. El manejo de recursos naturales se refiere a las diversas formas de apropiación social y explotación de elementos naturales renovables o no renovables.
Las distintas sociedades a lo largo de la historia han utilizado los recursos naturales que le ofrecen los ambientes de diversas formas, según sean sus necesidades, historia, cultura, tecnología, capacidad financiera y población. Cada sociedad adopta un determinado patrón de manejo y de transformación de los elementos naturales, que está relacionado con su capacidad financiera y la disponibilidad, utilizando a veces la tecnología para aprovechar dichos elementos naturales. Es decir que la palabra manejo es sinónimo de administración, pero también de gestión. En otras palabras, la administración de los recursos naturales se relaciona con su cuidado, regulación y reparto o distribución, así como de una sanción ante un uso ilegal. Teniendo en cuenta que la conservación de los recursos naturales es de fundamental importancia para mantener la base productiva del país y los procesos ecológicos esenciales que garanticen la vida, los grandes cambios sociales, económicos y políticos acontecidos en el último siglo y principios del siglo actual incidieron sobre los patrones de manejo de los recursos. Por consecuencia, el ecólogo argentino Jorge Morello confeccionó una clasificación en la que se pueden distinguir 3 tipos de manejo. Explotacionista. Se caracteriza por procurar extraer la mayor cantidad de recursos naturales en el menor tiempo posible y al menor costo, sin tener en cuenta las leyes naturales que hacen al funcionamiento de los ecosistemas. Esta modalidad de extracción produce el agotamiento de los mismos o el abandono de la explotación cuando la misma deja de ser rentable económicamente. Conservacionista. Considera las relaciones entre los recursos y el sistema natural en el que están insertos. Intentan limitar la explotación de los mismos según sus ritmos de regeneración y la cantidad existente en la naturaleza. Ecodesarrollista. Es un tipo de manejo que considera necesario respetar los tiempos naturales y sociales. Propone utilizar los recursos de forma tal que se logre satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. En síntesis, considera relevante respetar las leyes que gobiernan el funcionamiento de los ecosistemas para evitar el agotamiento o la extinción de los mismos.